Vamos a comenzar con la primera exposición. Tenemos como invitado a don Rodrigo Juan García, doctor en Ciencias de la Educación y especialista en redes sociales y cambio educativo. Ha sido asesor de educación del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid hasta su desaparición en el año 2012. Como he comentado, especialista en redes sociales y cambio educativo, asesor para el desarrollo de prácticas democráticas de aprendizaje en instituciones educativas, colabora de forma activa para fortalecer los movimientos de innovación educativa. Buenos días. Gracias por la presentación. Voy a intentar ponerla en su comienzo. Vamos a ver, el agradecer como suele ser habitual, la invitación, en este caso, al menos para mí, es un agradecimiento sincero en la medida que para alguien que lleva en la educación, pues no diré que cerca o algo más de 40 años, desde docente en todas las etapas educativas, trabajando mucho tiempo en la administración, también trabajo de orientación educativa, en formación, etcétera. Tener un encuentro con padres para mí tiene un significado especial, en la medida que quien valida lo que algo se hace con respecto a lo que es una buena escuela pública y quien al final tiene la responsabilidad, o yo diría la capacidad de reivindicar una escuela mejor, y de hecho lo estáis demostrando, y en ese sentido yo muestro mi agradecimiento, es el colectivo de padres, y ese colectivo de padres que organizadamente está siempre dando la cara en situaciones difíciles y reivindicando de una manera contundente esa escuela que se pretende que sea pública, pero la mejor escuela pública. Por tanto, para mí es una satisfacción estar hoy con vosotros, y yo imagino que mi presencia aquí se justifica, entre otras cosas, por la disponibilidad y la oportunidad que se brinda o se me ha brindado de escribir cada 15 días una historia de una buena escuela o de una buena práctica de clase o de aula, o sea, de aula o de colegio, una buena práctica de una escuela pública. Y es que cada 15 días escribo un blog en El País, cuyo acceso es simplemente escribir en Google Escuela en Red y sale, en el que se recoge experiencias de innovación, de una innovación que no es solamente una cierta parafernalia, ¿no?, sino una innovación que, por ser de una escuela pública, siempre, o al menos yo pretendo, que tenga una exigencia mayor. Es decir, una innovación que sea justa, que promueva justicia, que promueva igualdad e equidad. No me vale cualquier elemento que aparentemente siendo llamativo no promueva esa idea que hay detrás de que una escuela pública es una escuela de todos y para todos. Con esa exigencia, cada 15 días aparece una historia que responde a ese reto que habéis planteado de que en el siglo XXI hay nuevas formas de trabajar en el aula, hay nuevas formas de hacer escuela y de crear escuela. Yo la quiero para la escuela pública, esas nuevas formas. Y frente al discurso interesado de que la escuela pública, bueno, pues, chicos, pues, no sé, la educación que se da deja que desear, incluso por parte de nuestras administraciones, que plantean un discurso de una cierta derrota, o más que derrota, una consideración como de segundo orden. Algunos hemos pensado que una manera de desmontar ese discurso es mostrar ejemplos. Y va a cumplir ya 3 años contando ejemplos. Ejemplos contados por los protagonistas del ejemplo, aquellos profesionales que en colaboración con las familias, en la comunidad educativa, han conseguido hacer algo diferente, distinto, pero justo. Y resulta que llevamos ya 3 años contando eso de que
no se hace nada o lo que se hace no tiene calidad. A nosotros nos gustaría que estuviera mucho más extendido. De hecho, son cerca de 70 historias y hay otras tantas ahí en reserva para seguir. Mañana sale una nueva, de una escuelita de aquí de Madrid, precisamente. Una escuelita que ha sido capaz de hacer una película y proyectarla en el Cine Doré en la Filmoteca Nacional, a la que invitó a toda la comunidad educativa a disfrutar de esa película que habían filmado. Ahí, desde luego, a mí se ponen los pelos de punta la cantidad de experiencias con una visión no solamente profesionalmente adelantada y fundamentada en buen conocimiento, sino con una concepción ética de lo que es la práctica de la enseñanza, que a mí me ponen los pelos de punta. Dicho esto, digo que se supone que eso es la razón por la que se me invita a estar con vosotros y compartir este espacio con vosotros, ¿no? Bien, yo pretendo, como hipótesis de trabajo, hoy día compartir con vosotros, digamos, una aspiración, y es que le llamo recuperar la educación pública, no con un planteamiento añorante de que, bueno, la perdimos, pero sí es verdad que las condiciones estructurales, políticas, económicas, financieras y sobre todo ideológicas no han generado una escuela con un discurso de, como he dicho antes, de bastante deterioro, con un discurso de que, bueno, tiene una práctica regular, ¿no? Hubo un momento, no hace mucho, en el que la escuela pública tenía una cierta referencia, había una cierta conciencia ciudadana y las familias de buscar la escolarización en la escuela pública, que yo creo que hay que recuperar. Pero no hay que recuperar tal como estaba, sino mejor. Por eso digo de recuperar y mejorar nuestra educación pública. Y eso es un poquito lo que yo voy a intentar argumentar, poniendo de manifiesto de que otra escuela es mejor, otra escuela pública es posible, pero es otra escuela pública mejor, y es más, está entre nosotros. No tenemos que ir a buscarla a muchos sitios, que bien está por encontrar ejemplos y referencias, pero yo lo que voy a intentar es ejemplos que están entre nosotros. Cuando yo hablo de escuela pública, no quería aquí empezar con los lemas de calidad democrática, comunitaria y tal, sino ¿qué hay detrás de esas palabras? Y bajo esas etiquetas de democrática, participativa, etcétera, a mí me gustaría que fuera una escuela pública, y digo me gustaría porque habiéndola visto funcionar, digo, ay, eso me gusta. Y digo me gustaría porque me gustaría eso, una escuela pública, una institución educativa, en la que al andar por sus pasillos, patios y aulas, nos sintamos con la satisfacción de considerarlo un espacio propio. Que toda la comunidad educativa diga, esta es mi escuela. Que se sienta orgulloso de esa escuela. Que en el barrio digan, esta es nuestra escuela. Esa idea de escuela pública como servicio y ese orgullo de las comunidades educativas y de los barrios en los que están insertos, de que hablan de su escuela, a mí me encanta rescatar ese concepto para la escuela pública. Bien, pues eso, tenemos ejemplos donde eso se produce. Hombre, en mi escuela no tanto y en mi instituto no tanto y tal. Repito, nos gustaría que estuviera más extendido. Seguramente si las condiciones de cobertura de esa educación pública fueran mejores, esto estaría más extendido. En la medida que está más presionado o es más restrictivo, está menos extendido. Aquí traigo una historia que reflejé en una de las entradas del blog, que se llama ¿Es usted la directora? Y recojo la experiencia de un colegio de aquí de Madrid. Es verdad que decimos mucho, bueno, es que siempre nos referimos casi a los mismos centros y tal. Yo voy a hablar de muchos centros. Pero en este caso, y además porque quería restringir sobre todo experiencias de la Comunidad de Madrid, esta es una experiencia de un colegio público que es Trabenco en Leganés. Bien, ¿por qué se llama ¿Es usted la directora? Me voy a tener que poner ahí porque es imposible leerlo desde aquí. Yo quería ponerme aquí. ¿Os mejor? Sí, por favor. Así es posible. Hasta donde llegan más.
Perfecto. Bien, ahí lo que recojo es una escena que en la entrada del blog transcribí a partir de lo que el profesorado comentaba sobre una de las cosas que pasan en el centro, ¿no? Bueno, una pareja visitante va al centro para escolarizar a su hijo y dice: buenos días. La madre veterana del colegio, de la asociación del AMPA, le dice: buenos días. Respondió sin más y quedó a la expectativa de qué se le ofrecería a los recién llegados. Los visitantes, la pareja visitante, dice: ¿es que hoy no hay colegio? Preguntaron con gesto algo confundido y al ver la cara de sorpresa de quien la atendía apostillaron: ¿es que no se oye nada? La madre veterana dice: no es raro, es que está en lectura silenciosa. Todos los días, nada más entrar al colegio, todos los niños y las niñas cogen sus libros y sus cuentos y leen en silencio por espacio de media hora. Es la forma de empezar el día. Los visitantes dicen: eso está bien. ¿Es usted la directora? La madre veterana: no, soy una madre del colegio. Pero decidme qué queréis y a lo mejor puedo ayudaros. Optó por el tuteo en un intento de darle a la conversación algo de la familiaridad que no había tenido desde el principio. Y los visitantes dicen: pues queríamos ver al director o a la directora, es para informarnos acerca de cómo escolarizar aquí a nuestro hijo. La madre veterana dice: hombre, esto lo puedo hacer yo. Yo soy de la comisión que se encarga de esto y precisamente ahora estamos reunidos. Venid conmigo, por favor, os presento al resto del grupo y os enseño el centro. Se perdieron por el pasillo adelante y entre los últimos retazos de la conversación se acertó a escuchar a la madre veterana que decía: yo tengo un hijo en tercero y una hija que acaba de entrar en infantil. Eso es lo que yo digo, que me gusta para mi escuela pública. Y hay algunos casos, poquitos. La presidenta decía hace poco del AMPA de Instituto que no hay que hacer cosas extraordinarias, sino extraordinario lo cotidiano, lo ordinario. Eso es sustancial. Pero vamos a traer otra historia también, de esa sensación de que esto es de lo nuestro. Esto es una historia del Francisco Quevedo, de Leganés, que se llama Nosotros sí pintamos. La historia resulta que, trata de un grupo de profesores que inician el curso en septiembre y que, lo inician con la ilusión cotidiana, esa cierta también sensación de, se acaba el verano y tal, pero siempre con renovada ilusión. Y, sin embargo, sentían que en el fondo, había una cierta sensación de cansancio, de apatía por el agotamiento que se había producido años anteriores, por la sensación de que las cosas, esto no está mejorando, esto de la educación. Os voy a leer un trocito también de la historia. Comenzaba un nuevo curso, las primeras reuniones, los primeros encuentros, nuevas ideas, nuevos proyectos y renovadas ilusiones. Sin embargo, en el fondo se percibía una cierta tristeza, atonía, que apenas se desperezaba con un leve bostezo. Quizá fuese porque los alumnos y las alumnas no llenaban aún los pasillos, aulas y patios, pronto llegarían con esa vasija en forma de mochila. Mientras compartíamos estas sensaciones, nos dimos cuenta de que nuestro colegio necesitaba un cambio. Debería ser un espacio apetecible, estimulante, un lugar de encuentro, de colaboración, un lugar deseado, con un poco de misterio y mucho de satisfacción. ¿Y qué hicieron? Vamos a poner el colegio como nos gusta, en sus colores, en sus espacios, en sus rincones, en sus dibujos en los pasillos, en sus dibujos en las aulas. Se pusieron de acuerdo con los padres y pintaron el colegio de arriba abajo. Desaparecieron los grises, aparecieron los azules, los amarillos, los rojos, los verdes. En vez de cuadros enmarcados, imágenes con actividades, rincones llenos de material diseñado como una actividad de aula, dentro de cada grupo de alumnos, con una verdadera convicción
en la medida que veían reflejado en esos muros los trabajos, indicaban en el color una cierta alegría, una cierta satisfacción por deambular por sus pasillos, aulas, rincones. Esto sí me gustaría a mí también para esa escuela pública. Bien. Otra etiqueta que solemos incorporar a la escuela, que sea inclusiva y tal, yo me gustaría decirlo de otra manera. Me gustaría una institución que, al ser pública, considere que deba dar respuesta a las necesidades educativas de los más jóvenes del barrio, de la localidad, del pueblo, o sea, que es un servicio público. Y, por tanto, tiene que dar respuesta educativa a las necesidades, en principio, los más jóvenes, pero no alejada del resto de necesidades que están en el barrio en el que está inserto. También nos puede resultar esto, ay, Rodrigo, ya están cosas muy deseables, pero no. Os cuento experiencias. Esta, he optado por una que no es de Madrid, pero está de Tietar, en Cáceres, en la que, bueno, se tituló «Contigo mis males tienen remedio». En un instituto de Tietar, la profesora se daba cuenta de que iba a iniciar un trabajo con un grupo de alumnos pertenecientes al llamado programa de diversificación. El programa de diversificación es un formato en el que disminuye el número de alumnos que van pasando por el grupo y que los contenidos intentan buscarse una mayor relación en vez de que estén tan troceados y tan académicamente articulados. Esto posibilita que determinados grupos de alumnos titulen precisamente por el formato y la cercanía que tienen con los profesores. La ratio disminuye a 15 alumnos, etc. Esa fórmula, que ahora está en crisis con la LOMCE, permitía este tipo de actuación. No obstante, estos alumnos tienen una historia de fracaso, pocas expectativas, se han ido fracasando y tal, han ido siempre rampando, diciendo otra vez este año ya veremos. Y la profesora se rebelaba, yo tengo que aumentar ese interés por estudiar y por conocer. Y entrando en contacto con un agente, era ingeniero del pueblo, que se encargaba, tenía una ONG y se encargaba de dar formación en tecnologías a los adultos más mayores para que supieran utilizar un correo electrónico, supieran escribir un texto, supieran hablar con familiares que estaban en otros lugares utilizando una dirección de IP, etcétera, etcétera. Se lo plantearon en común y llegaron a una conclusión. Oye, ¿y por qué no mis alumnos que en esto se manejan, lo de diversificación, pasan a ser profesores de estos adultos que tienen esa dificultad y el entusiasmo que tienen esos adultos se contagian al poco, a veces, entusiasmo que tienen por aprender estos chicos en algo que ellos se sientan que tienen éxito, como es la utilización de los ordenadores y algún uso de las tecnologías, y quizás consigamos ese contagio. Efectivamente, dos profesoras pusieron en marcha un proyecto educativo que dio sentido al trabajo académico. Los chicos evaluaban los trabajos de los mayores. Les recomendaban lo que tenían que trabajar, las actividades que tenían que venirse un poquito antes a la sala para practicar antes que llegaran ellos. Pero al mismo tiempo escuchaban experiencia de vida de los adultos tremenda. El nivel de rendimiento y motivación de estos chicos en ese momento cambió radicalmente. Esto es lo que yo digo, que las escuelas tienen que estar al servicio de las necesidades de los más jóvenes. El principio era motivar, pero no una motivación sin sentido, no una motivación folclórica, una motivación con una producción social, que en este caso era unirse a sus adultos, encontrar momentos de contacto y un entusiasmo compartido por aprender. Seguimos. Así podemos seguir horas y horas, porque 70 historias da para mucho, y cada historia observáis que tiene un elemento diferente. A mí me gustaría una escuela pública acogedora, que se construya en comunidad y en la que el respeto, el sentimiento de sentirse importante está muy presente. ¿Qué quiere decir esto?
que si algún componente de la comunidad educativa, un alumno, un familiar, un profesor, le pasa algo, le sucede algo, le importa a toda la comunidad. Frente a ese concepto de decir, no ha venido Luis, que es un latoso, mira que a gusto estoy. No ha venido Luis, ¿qué pasa y por qué no ha venido Luis? Y si Luis no viene porque no se siente bien aquí, nosotros como institución escolar pues hemos fracasado o estamos fracasando. Y si hay muchos alumnos o alguno que no triunfa, que no tiene éxito, nosotros no tenemos sentido, no estamos contribuyendo a nuestro fin, ¿no? Esa sensación de que todos somos importantes y por tanto tenemos un espacio, la palabra es que cada uno siente que importa a los demás. A mí me gustaría esa escuela, pero esa escuela está aquí. Vamos a contar una historia en el Colegio del Quijote, que está en Vallecas. La historia se llama Solidarizarte y consistía en montar con alumnos de segundo una obra de ópera. Una ópera en la que todos y cada uno de los alumnos era imprescindible, porque componían toda una compañía de ópera en la que estaba el actor, la actriz, el regidor, el responsable de la tramoya, el decorador, el relaciones públicas, el que hacía los carteles. En la medida que alguno fallaba, aquello no tiraba. Luego oiremos un poquito el relato de la maestra que cuenta un poco esa experiencia. Pero yo, en este momento, solamente traigo 2 declaraciones, que son de 2 alumnos, Raúl y Santiago. Estas declaraciones las hicieron estando ya en sexto ellos, con motivo de escribir la historia, pero la experiencia sucedió en segundo. Entonces, recuerdan lo que sucedió. Raúl: me he dado cuenta que puedo estar trabajando en algo empeñado y luego trabajar con los otros también en lo que hacen. Al final te das cuenta que hemos hecho algo grande, que creíamos imposible, porque era demasiado difícil para niños de segundo. Después me di cuenta que todo es posible si colaboramos todos juntos. Santiago: ahora confiamos más en nosotros mismos. Nos ayudábamos entre nosotros con los problemas. Esa es la idea de sentirnos imprescindibles. Esa es la idea de sentirnos importantes. Esa es la idea de sentir que yo importo algo a lo que sucede y sin mí esto no tira para adelante. Y seguimos desgranando esas etiquetas de inclusiva, democrática, participativa, de calidad, etcétera, con otra afirmación. A mí me gustaría una escuela pública, y digo me gustaría en orden a que se generalizase, porque repito, los ejemplos los estoy trayendo de realidades que, fijaros un momento, si fuesen engañosas, al estar en el blog, cualquiera escribiría en el comentario: un familiar, un vecino, un padre, un profesor, ¿usted está contando una milonga? Pues en los 3 años hay muchos comentarios, ninguno dice que aquello es una milonga. Bien, bueno, pues una escuela en la que el éxito escolar es una preocupación compartida, un deseo y una realidad alcanzable. No se resigna a que haya fracaso. Todo gracias a un trabajo riguroso, fundamentado, de profesionales en colaboración con las familias. Os voy a traer otro ejemplo de una escuela madrileña. Podría haber traído de otras comunidades, pero he intentado circunscribirme mucho en la Comunidad de Madrid, nuestra, por no eso decir, bueno, eso pasa en otros sitios o tal. En nuestra comunidad, entre comillas, muy castigada, por cierto, de nuestra comunidad, en el que se observa como un trabajo profesional, creando un escenario educativo de aprendizaje motivador y autónomo, es muy difícil fracasar ahí. Y ver cómo está detrás la mano de un profesional, en este caso una maestra, que organiza ese trabajo en el aula con ese sentido de búsqueda del éxito escolar y la evitación de cualquier sensación de fracaso o sensación de no ser capaz. Esta es una historia que titulamos
La participación nos hace imprescindible. Y se refiere a un colegio que es La Navata, que es conocido por todos, que está en Galapagar. Hace algún tiempo, cuando se producía esto, una profesora tuvo un año de licencia por estudios y se le ocurrió que el estudio lo iba a hacer sobre su propio centro. Y entonces elaboró un diario de lo que iba observando, para luego intentar deducir cuáles serían cosas mejorables o no. Y entonces iba pasando de clase en clase. Y aquí recojo un trocito de ese diario, porque todo esto que iba escribiendo aparecía en el periódico de la escuela. Todas las observaciones que hacía el diario, el periódico que se llamaba Diario de a Bordo, iban escribiendo reflexiones de cada día. Entonces, una de esas reflexiones que aparece en el blog y que aparecía en la revista del colegio, en el periódico del colegio, es este. Isabel, que es... Bueno, supongo que no le importe decir Isabel, que la conozco tanto que me sale el nombre. Isabel, bueno, incluso ahí aparece luego más adelante. Isabel era la persona que estaba liberada en ese momento haciendo una licencia por estudio. Y entra a una casa, a una clase, para hacer una observación. Y empieza diciendo: hoy me asomo a una clase de los de primaria del cole de La Navata. Me cuelo por la puerta pasando entre mamis y papis que están dando recaditos a Clara. Clara es la maestra. Hola, Isa. Mi presencia casi no se nota. No supone distorsión en una clase en la que entran y salen adultos, mientras los niños y niñas siguen a lo suyo, sin inmutarse con semejante trajín. Están leyendo cada uno su libro, sentaditos en círculo sobre la colchoneta. Poco a poco se van yendo los padres y la clase se dispone a continuar. Iba a decir a comenzar, pero en realidad ya ha empezado con estos 10 minutitos de lectura silenciosa e individual. Comienza la asamblea del lunes. En un registro de la pared, un distintivo señala a los responsables. El del material común, el de la fruta, el secretario. No consumen ni medio minuto en hacer el reparto de tareas. ¡Qué suerte, Clara! No tienes que pasar lista, ni repartir las pinturas por las mesas, ni contar para ver si hay fruta suficiente. Ya se encargan ellos. Echo una ojeada alrededor y me topo con las normas de la asamblea. Siéntate bien con la espalda recta, te ayudará a controlar. Hay que escuchar sin hablar y mirar a los ojos de los demás. Si chillamos o pegamos, nos estropeamos. Levanta la mano para hablar y los amigos escucharán. Vaya, qué pocas normas y qué claras. Me fijo un poquito más y ni un no. Todas las normas en clase están escritas en positivo, invitan al autocontrol y al respeto al compañero. Esto no surge porque sí, esto está muy planificado. Esto es alguien que sabe lo que pretende y quiere crear las mejores condiciones para que todos seamos importantes y tengamos una oportunidad en ese éxito de aprendizaje. Y seguimos desgranando etiquetas. Otra de las etiquetas, el tema de la inclusión, se desgranaría para mí bajo esta formulación. A mí me gustaría una escuela pública, repito, me gustaría no, tal y como he visto ejemplos que hacen escuelas públicas, me gustaría que sería algo más extendido. Una escuela en la que, o una institución educativa en la que lo común y lo diverso dialogan, caben, tienen espacio, se encuentran como en casa. ¿Y es posible? Sí, os traigo un ejemplo. Y son ejemplos, si os veis, lo miráis un poquito, no sofisticadísimos, ¿eh? Hay uno muy sofisticado, no he traído aquí porque no venía al caso, pero son cotidianos. Si es verdad que detrás hay profesionales, sí que hay una colaboración fuerte, sí hay que una implicación, un proyecto común, etcétera, etcétera, un trabajo muy apoyado de familias, con padres, con profesores, porque si eso no se da, esto son cosas aisladas. Hay siempre una convicción, un sentimiento de estamos en el mismo barco y vamos a apoyarlo, y no solamente nuestra comunidad educativa es parte de la comunidad del barrio, la comunidad del pueblo, la comunidad vecinal, y formamos parte de miles de asociaciones, lugares de encuentro, etcétera, donde construimos la realidad en la que vivimos, entre ellos la escuela.
Bien, pues para poner de manifiesto cómo ese diálogo entre lo común y lo diverso y entre que cada uno tiene un ritmo personal y un estilo personal de aprender y que gracias a que le damos la posibilidad de que ese estilo personal tenga lugar, se va construyendo ese interés por seguir aprendiendo frente a esa idea de escuela homogénea, etcétera. Os traigo una cita, en este caso de Daniel Pennac, es un filósofo, periodista, novelista francés que escribió hace un par de años, que tuvo mucha difusión, un libro que se llamaba Mal de escuela. Y evoca algunos de sus momentos en su aprendizaje. Y lo traigo aquí. Tenía que aprender una lección sobre el macizo del Jura. Y repetía la palabra incansablemente, para que no se me olvidase. Como un niño que no deja de masticar y no tragar. Jura, 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 jura. Jura, 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 jarra, jura, jurar, jura, rajú. Así se duerme uno en la lección de geografía. Ese es el discurso de la escuela homogénea y la escuela. Frente a ese discurso, aquí os traigo una experiencia, en este caso de una escuela de Almería. Y la experiencia se llama Mamá, escribo a mi manera porque estoy aprendiendo. Y es una experiencia con niños de 4 años. Este profesor decía, lo veo entrar por las mañanas con una ilusión tan grande que es que me da miedo tener que estar ahora empezando esa lectura, escritura, que bueno, que parece ser que hay que de alguna manera ir fomentando y tal, palotes, libreta, fichas. ¿Y cómo aprovechar esa ilusión y ese entusiasmo? Y entonces se lo montó. Bueno, esto tiene una formación teórica enorme, el profesor en cuestión no surge así de la nada, pero se lo montó diciendo, vamos a contar historias. Y se organizan en asamblea y están contando historias sobre lo que le ha sucedido, historias fantásticas, historias a base de imágenes que tenían en el aula, debaten y luego se decantan por alguna que invitan a recrearla. En principio, recreándola no saben leer ni escribir, hacen dibujos. Hacen dibujos que copian de otros cuentos, pero al mismo tiempo que copian de esos cuentos, pues copian la palabra del nombre del personaje que está debajo, como otro dibujo, y de pronto empiezan a entender que esa palabra tiene que ver con el personaje y que ese personaje se escribe de esa manera o aparece esos signos que todo el mundo entiende lo mismo sobre lo que significa. Y empiezan a copiar palabras y dibujos y empiezan a crear sus propios cuentos. Se empiezan a inventar cuál es el mejor final, etcétera. Se reparten la tarea. Tras las primeras ideas del debate, hacemos varios borradores y hasta llegar al texto final, borramos, tachamos y releemos y reescribimos. Vemos los que nos suena bien y nos suena mal. Inventamos nombres, resolvemos situaciones. Y una vez decidido el texto final, nos repartimos el cuento y cada uno lo escribe a su manera. Lo hacemos muy concentrado y lo mejor que sabemos, porque es para que lo lean los amigos y la familia. Y entonces ahí escriben, en el fondo de la mar había una sirena que se llamaba Flora. No saben leer y escribir, están copiando, pero fijaros en la cosa. Fijaros el título. Mamá, si ahora no te gusta cómo escribe, no te preocupes, estoy aprendiendo. Pero está leyendo y aprendiendo, unido a lo que quiere expresar y a lo que siente. La escritura y la lectura, además de ser algo que le interesa a su madre y le motiva, es algo que siente porque es la manera de poder hacer lo que no podía hacer antes. Está unido a lo que sabe, a lo que le gusta y le domina. Está respetando ese ritmo y está de una manera natural expresando, utilizando un código. Esto se mejorará, pero ya no le importa al chaval someter una disciplina de una buena escritura porque ya ha visto la utilidad de eso. Son escritores, están escribiendo libros. Por eso me gusta una escuela que dialogue lo diverso y lo común y que se encuentre como en su casa.
Sí, yo creo que voy bien, pero bueno, vale. Bien. En principio tenemos a y cuarto, ¿no es eso? Sí. Hasta y cuarto. Pues yo voy a pretender ser y cuarto, puntual. Bien. Habría muchas más. Vamos a acabar en principio con esta. Digo, una escuela, un espacio educativo. Me gusta más lo de espacio educativo, porque siempre en la escuela, muros, aulas y tal. Un espacio educativo sustentado en experiencias y en escenarios profesionalmente organizados, ya hemos visto algún ejemplo, que utilizan no solo los libros de texto, sino los libros en general, la vida, las redes virtuales, las relaciones entre iguales y con los adultos. La vida no se encierra en un libro de texto. Un libro de texto es un recurso, pero alguien dice, un discípulo de Dewey planteaba, si quieres saber qué enseñar, mira la vida, mira alrededor. Y si quieres saber cómo enseñar, mira al chico. Y yo digo que enseñar es mirando la vida. Libros de texto, libros en general, redes, relaciones, documentos. Por eso, son experiencias que consiguen una promoción y un desarrollo. Sin estas experiencias, estos recursos, quizás no lo encontramos. De ahí ¿acordáis de la escuela gratuita, escuela para todos, donde todos tengamos la oportunidad de tener el mismo nivel de experiencias? Es porque sin este tipo de experiencias, el desarrollo siempre está más mermado. De ahí la reivindicación de la gratuidad. No podemos permitir de que estos recursos o esta experiencia solamente los tengan unos pocos. Los tienen todos. Los deben tener todos. Bien. Os traigo una experiencia en la que participaron 5 institutos y 2 colegios en Asturias y en Cantabria, poniéndose de acuerdo y utilizando un montón de recursos. Institutos que querían entre todos escribir novelas, cuentos, redacciones, historias, para que luego pasaran de centro a centro, se lo iban pasando a través de correo electrónico, sobre todo con el blog, y eran discutidos críticamente, como si fuera crítica literaria, por el resto de los alumnos, ¿no? Esto se llamaba relatos de ida y vuelta. Era basado en una historia en la cual había una imagen que ponía un relato de una botella. Aquí no era una botella, aquí era un correo electrónico o un blog donde los chicos hacían crítica literaria de los textos de los demás. Si observaréis, estos chicos no solamente utilizaron libros de texto. Además de expresar opiniones, crearon composiciones críticas, composiciones de escritura creativa, se llevaron a cabo indagaciones, investigaciones, se acercaron a la literatura en épocas pasadas, al periodismo, a la fotografía, a la pintura. Fue mucho lo que el alumno escribió en el blog, las nuevas tecnologías, mucho lo que compartió utilizando los medios de relación social actuales, las redes sociales, etc. Se sintieron preparados para convertirse en autores de su propio relato. A mí me gusta más esa escuela y que no me estudie solo aquello que viene en el libro de texto y luego lo repita en el examen porque está cuadradito en un resumen que me van a pedir. Seguiría desgranando y desgranando esas categorías que asignamos cuando reivindicamos una escuela pública. Pero creer de verdad que debajo de cada etiqueta hay una descripción de algo que es razonable, es ético y merece la pena, y al mismo tiempo esas escuelas están ya, las tenemos aquí, todas estas son escuelas públicas. Bien, voy a pasar por la edad. Y no quiero terminar mi exposición sin que oigamos a esta maestra que os traigo aquí. Solamente voy a poner un trocito. Ya, pero es que dura media hora. Colegios, en el Teatro Real varias personas a lo largo del año tuvieron contacto con cosas directas. Esta es la experiencia que en colaboración con un programa que es la ópera en la escuela, LOBA, con amigos de la ópera, en colaboración con el Teatro Real,
montaron con Niño de Segundo esa ópera, ¿no? Entonces, cuenta su vivencia y yo creo que a mí me pone los pelos de punta, pero quiero compartirlo con vosotros. De los niños, tuvieron contacto con los niños y a través de lo que los niños les contaron y ellos vieron lo que los niños estaban viviendo en el aula, también en el Teatro Real fueron conscientes de que este proyecto no era un proyecto artístico como un concierto pedagógico o una adaptación de una obra que ya existía. Realmente es que a la escuela le ha dado la oportunidad de hacer un aprendizaje muy profundo y yo creo que ellos poco a poco se fueron dando cuenta. Cuando vinieron a la representación, cuando la gente del Teatro Real vino a la representación a un colegio público con sillas de colegio y focos domésticos, pues para ellos fue muy impactante lo que vieron. Y recuerdo a Antonio Moral, que era director artístico en ese momento del Teatro Real, decir: esto es la ópera, esto es el teatro. Estaba muy emocionado porque los niños realmente eran una compañía de ópera. Miguel siempre dice que dedicamos el tiempo a lo importante y entonces tienes un tiempo en la escuela y a lo que lo dedicas es lo que los niños van a aprender. Y lo que sí que hemos visto es que no se quedan contenidos desiertos, ese miedo que teníamos nosotros mismos, ¿no? Y la responsabilidad como profes o los padres o la dirección del centro, ¿no? Pero ¿estáis trabajando los sustantivos? o qué sé yo, ¿no? Cosas así que... Pues esos miedos que yo creo que como padres y maestros responsables es lógico tener, eso sí que hemos visto con la experiencia que no pasa nada, que se aprende eso y muchísimo más. Eso sí que lo tenemos claro. Pero es cierto que, por ejemplo, hay formalismos de la escuela a los que no se les ha dedicado tanto tiempo porque necesitas dedicar tiempo a crear, ¿no? Entonces es una apuesta también, es una apuesta de dedicar el tiempo a algo que crees que es importante, que son las capacidades creativas. Pienso, después de vivir 2 óperas con los niños, que aprenden mucho más y de forma mucho más compleja. Por ejemplo, a nivel de desarrollo lingüístico, el desarrollo verbal que tienen los niños que hacen la ópera es alucinante. Eso no lo encuentras en una mayoría, digamos. Y me parece que merece la pena totalmente, aunque se quedarán sin estudiar el sustantivo, que no es el caso, pero quiero decir que si hubiera que elegir, pienso que aún así merecería la pena, porque son capacidades para la vida. Pues para mí hay 2 cosas fundamentales en el proyecto, ahora con los años de haberlo vivido, que lo que creo que es muy, muy valioso como aprendizaje para la persona. Primero es la capacidad de mirarse a sí mismo que los niños adquieren, no por su ombligo, sino en relación a los demás. Son conscientes de sí mismos, pero en relación a los demás, que es básico para estar en el mundo, ¿no? Y que eso normalmente en las aulas no se trabaja. O se trabaja un poquito, lo aprenden en el patio, pero en este caso todo el proyecto está basado en las relaciones entre ellos, porque constantemente tienen que resolver cosas ellos solos. Se tienen que entender, tienen que negociar, tienen que crear juntos. Entonces, el autoconocimiento que uno tiene después del proyecto y cómo puedes expresarte además, me parece fundamental. Y después lo artístico, que yo no soy una experta en nada artístico, ni en música, ni en teatro, ni nada de eso. Pero lo que yo he vivido con los niños es que el teatro o en el concreto el proyecto, abre una puerta del ser humano, abre una puerta de las personas, de los adultos y de los niños, que no se abre con las matemáticas, por ejemplo. No se abre de otra manera. No sé, es el mundo emocional, pero no solo eso, es el mundo metafórico, de la metáfora. Y es algo muy profundo. Y eso sí que no existe en las aulas. O sea, normalmente no asumimos la profundidad de los niños en las aulas. Y con un proyecto así, sí. Yo había trabajado por proyectos y nunca he conocido un proyecto tan poderoso como este. Nunca, ni todavía lo conozco. Me encantaría que hubiera muchos, pero no los conozco aún. Y
Miguel, mi compañero, siempre dice que este no es un proyecto tanto para cambiar niños como para cambiar a los profesores. Para mí ha sido una experiencia, un punto de inflexión en mi vida. Sí, y que sea responsable de sí mismo también, y responsable a nivel grupal. Aprenden interresponsabilidad, ¿no? Si un escritor no escribe el texto, los intérpretes no pueden hacer su trabajo. Y la vida es eso constantemente, ¿no? Entonces, para mí aprenden capacidades de la vida. Es llevar la vida al aula, así totalmente, ¿no? La escuela que yo sueño se parece mucho más a la ópera que a lo demás. Para mí la escuela tiene demasiados formalismos. Se aleja muchísimo de la vida. Se pierde, no sé, se pierde la espontaneidad. Los profes y los niños, ¿no? Y con los años yo pienso que, de vivirlo a su lado, pienso que tiene que ser un poco así. Porque son muchos niños en el aula, porque hay un currículum que es muy aburrido, que a pesar de que sabemos que ya no tiene tanta vigencia porque está todo en internet y no sé qué, pero sigue siendo el mismo, muy extenso a medida que van subiendo los años en la primaria, más extenso. No te queda lugar como profe para ser mucho más que la persona que está en el aula. Intentas motivarles, por supuesto, pero hacer que cumplan, ¿no? Que tengan que hacer lo que tienen que hacer. Y se anula prácticamente la capacidad de creación en los niños, porque no hay tiempo para eso. No se considera que eso es algo importante. O sea, no es que no lo consideremos los profes, que muchos profes nos gustaría, pero tal y como está montada la estructura es muy complicado salirse. Nos salimos un poquito, a veces nos salimos más con un proyecto así. Luego hay gente muy valiente, claro. Pero en general se mata mucho la creatividad de los adultos y de los niños. Sí, te hace de espejo. Yo el primer año de hacer el proyecto, al terminar, estaba como destrozada. Porque me había dado cuenta de que a pesar de trabajar en la innovación educativa y tal, como que no tenemos ni idea, ¿no? Todo lo que nos estamos perdiendo que se puede hacer de otra manera. Bien, está en YouTube, o sea, fácilmente descargable. Ya se cogió el Quijote, y es la maestra que llevó la experiencia. O sea, ponéis el Quijote en algún buscador de internet y aparece, o sea, que lo tenéis para disfrutarlo, ¿no? Pero yo creo que darle la voz a los protagonistas, en este caso, de hacer esa modificación metodológica y curricular, era importante. Bueno, esta es mi idea que he querido compartir con vosotros sobre recuperar y mejorar nuestra escuela pública, y esa idea de que es posible y que está ya aquí, que no es que quizá necesite condiciones para su expansión y su desarrollo. Condiciones más alrededor de las escuelas y más en lo macro, las estructuras sociales, políticas, económicas, financieras, en el marco legislativo, etcétera, en las administraciones, pero eso o lo alimentamos esta escuela o se extingue, y creo que merece la pena alimentarla. Vamos, a mí me estaría todo el día oyendo historias de este tipo. Con esto he pretendido dar respuesta, en la medida que he podido, a la demanda de que esa escuela del siglo XXI está cambiando, pero una escuela que cambia en sus modos de acercamiento al conocimiento, sin olvidar que lo que tiene que promover es conocimiento y saber, sin confundirse, pero al mismo tiempo dentro de un marco de una escuela justa. Lo demás no me vale. Bueno, y ahora, después de un ratito que tenemos para el debate, tenemos la gran oportunidad de que otra de las historias que en su día pues conté con la colaboración de Marta y Sara, y que contaron su experiencia, el reino de Tic Tac, en Escuela en Red, hoy tenemos el privilegio de que están aquí y que la van a contar de primera mano, a la cual tenemos que unir nuestra enhorabuena porque han conseguido un premio nacional como equipo docente en innovación, en este caso en la utilización de las tecnologías, que bueno, es para sentirnos orgullosos dentro de esa competencia y competitividad entre escuelas de todo tipo, ¿no? Así que yo le doy enhorabuena y tenemos un ratito para hablar. Muchas gracias.